Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Qué importante pasaje el que acabamos de leer. Yo siempre he dicho, si una familia pone en práctica el párrafo que hemos leído, será una familia de éxito. Será una familia que difícilmente se estará quejando. Porque en el pasaje que acabamos de leer, vamos a encontrar los derechos y los deberes de los esposos. Los derechos y los deberes de los padres. Los derechos y los deberes de los hijos. Y hago este comentario porque casi siempre nosotros los seres humanos vivimos muy preocupados porque se hagan efectivos nuestros derechos, pero difícilmente cumplimos con nuestros deberes. Y la familia cristiana hoy debe de tener claro que los derechos llegan cuando yo cumplo con mis deberes. Un esposo no puede esperar un buen trato, sujeción de su esposa si es un maltratador, si es alguien que estigmatiza a su mujer, si es alguien que la maltrata verbal, física, psicológica, económicamente. Pues usted no debe entonces de esperar que su esposa sea esa mujer dócil, esa mujer noble, esa mujer cariñosa. Pero usted, señora, no puede esperar que su marido le trate bien si usted no cumple con su deber, como es el de la sujeción. El de entender que Dios estableció un orden independientemente de que yo esté de acuerdo o no. Usted debe de saber que en la existencia sobre la faz de la tierra muchas veces tenemos que aceptar cosas que no estamos de acuerdo, pero que la norma de la ley la hace y nosotros debemos de someternos a ella independientemente de que estemos de acuerdo o no. Pues cuánto más cuando las normas vienen de Dios, cuyo fin es lograr un bienestar en la pareja. Por eso es importante que usted aprenda a entender su deber como esposa. Y usted, caballero, aprenda a entender su deber como esposo. Pues al final, el deber de mi mujer es mi derecho. Y el derecho de la mujer es mi deber. Dios hace las cosas de una manera equilibrada. Pero algo más. También existe la enseñanza en el pasaje acerca de cómo debemos de tratar a nuestros hijos. Usted lee bien el pasaje y dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces nosotros como padres somos crueles, maltratamos a los hijos, los escandalizamos ante sus compañeritos o compañeritas, los comparamos con los demás, solo miramos lo negativo de ellos y no miramos lo positivo. Y qué interesante que hoy hagas un alto en el camino y tengas en cuenta que por complicado que sea tu hijo, algo bueno ha de tener. Y eso es lo que debes de valorar. Si tu hijo va a la escuela o al colegio y resulta que pierde 2, 3, 4 materias, pero gana el resto, no deberías tanto de hacer énfasis en las que perdió, sino más bien felicitarlo por las que ganó y extenderle la mano para decirle: no te preocupes, que aunque en estas no te fue tan bien, lo cierto es que nos vamos a sentar juntos y en el otro bimestre vas a sacar la mejor nota. El muchacho se sentirá estimulado y no se sentirá cuestionado.
verá de que sus padres valoran, reconocen lo bueno y le brindan ayuda para superar aquello que no está tan bueno. ¿Cuántos suicidios de muchachos se pudiesen habido de evitar si los padres hubiesen cumplido con el deber de criar a sus hijos en disciplina y en temor de Dios? Cuando un padre trata mal a su hijo, humilla a su hijo, lo castiga como enfrentando a un enemigo, seguramente que cuando su hijo le ve que le va a castigar, no ve al papá de amor, sino al que lo quiere destruir. Y por eso tenemos hoy hijos que odian a sus padres, porque los padres no pudieron, no supieron cumplir con el rol de padres. La enseñanza es clara: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la mejor forma de hacerlo es como está escrito en la segunda ley, en el capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y mire lo que le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán delante de ti, y las enseñarás a tus hijos. Las repetirás cuando te levantes, cuando vayas de camino, cuando vayas a tu lecho. Escríbelas en las puertas y en los postes de tu casa. ¿Qué era lo que Dios buscaba? Que los hijos se criaran siempre conscientes que hay un ser superior a papá y a mamá a quien debemos de amar, honrar, servir y obedecer. Y cuando nuestros hijos aprenden a conocer a Dios, seguro que serán dóciles para poderlos encauzar por el sendero del bien aquí en la tierra. Así que cumpla con su deber como padre. Pero también hay la enseñanza para los hijos, y es clara: los hijos deben de obedecer a sus padres. Uno no entiende por qué un hijo le cobra al padre o a la madre por hacer un oficio en la casa, por barrer la casa, por hacer aseo, por limpiar los trastos, por cuidar de animales, por ir, venir, comprar o vender. Cuando en el orden bíblico es apenas el deber de los hijos obedecer a sus padres. Cuando sus padres les digan que hagan algo, no piensen que al hacerlo están haciendo algo demasiado grande. No, están haciendo apenas lo que deben de hacer. 2. También le dice a los hijos que deben de honrar a sus padres. Y hoy tenemos el fenómeno triste de que los padres de familia crían a sus hijos, les dedican 25, 30 años de su vida. Dejan de gustar ciertos alimentos, de ir a vacaciones, de comprarse en un vestido, de comerse en un helado. Todo porque hay que pensar en las onces del niño, en la salud del niño, en la mensualidad, en el semestre en la universidad. Padres que lo entregan todo. Pero cuando estos muchachos llegan y escalan a ser profesionales y consiguen el primer empleo, entonces dicen: nos vamos, porque no podemos vivir más aquí con estos cuchos, dicen algunos. Cuchos anticuados. O sea, se les olvida que sus padres los toleraron toda una noche cuando estuvieron enfermos. Fueron a las reuniones cuando los citaron en el colegio. Los llevaron al médico cuando estuvieron enfermos. Gastaron el patrimonio más grande que hay, que es la vida, dándola por sus hijos. Y ahora que estos son mayores y sus hijos están en plenitud y además generando ingresos, se olvidan de sus padres. Ahora que los viejos necesitan que los lleven al médico, que les den una cucharada de alimento, porque a lo mejor tienen una peste que les impide valerse por sí mismos.
o han sufrido un accidente. Yo qué sé. Ahora que estos viejos necesitan de que sus hijos les cuiden, los jóvenes se van y los abandonan. Y luego, cuando se enfrentan a situaciones complejas donde todo es fracaso, se preguntan por qué. Es simple, es que desobedecieron el mandamiento de honrar a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo creo que cuando los esposos cumplen su deber como esposos, los padres cumplen el deber como padres, los hijos cumplen el deber como hijos, sin duda alguna, el hogar será lo que yo he dicho más de una vez: el reino del padre, el mundo de la madre y el paraíso del niño. Hoy necesitamos que esas familias en este altar familiar estén reunidas, conscientes de la información divina que se da a través de las Sagradas Escrituras, y que la pongan por obra. Y estoy seguro que serán familias felices, llenas de fe, de provisión, sin amarguras, sin quejas, sin disensiones, pues todos alarán para un mismo lado, pues habrán comprendido que los derechos de cada uno son los deberes del otro, y que mis derechos llegan hasta donde yo cumplo con mis deberes. ¿Qué tal, mis estimados hermanos, si hacemos una oración por la familia? Usted que está ahí con su hijo, con su hija, vamos a hacer una oración. Estimado hijo, dile a Dios que bendiga a sus padres, que le dé mucha salud a sus padres. Sí, estimado padre, dile a Dios que bendiga a sus hijos, que tome sus corazoncitos y los encauce hacia ti. Sí, dile que amas a tus hijos y que no quieres una tragedia para ellos. Clama por tu familia. Haz lo que hacía Job, que cada vez que sus hijos se reunían para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, Job ofrecía sacrificios por sus hijos, diciendo: a lo mejor habrán pecado contra Dios. Entonces vas a orar por tus hijos, vas a orar por tus padres, vas a orar por tu esposa, es la bendición de Dios. Vas a orar por tu esposo, es la bendición de Dios. Por favor, tomémonos de la mano y hablemos con Dios. Padre nuestro, yo te doy gracias en esta hora por esta bendición maravillosa que nos has dado, de estar aquí para interceder por nuestra familia. Te presento la familia de cada hermano. Sí, Señor, los jóvenes, los niños, toda su parentela. Te ruego que trates con ellos, que despiertes sus conciencias, que les hagas caer en razón para que se acerquen a ti y al obedecer a ti también honren a sus padres. Bendito Dios, danos sabiduría como padres para orientar, para instruir, para guiar a nuestros hijos. Danos la capacidad, Padre Santo, de amar a nuestra esposa, de valorarla, de respetarla, de entender que ella es fundamental en el desarrollo de nuestra vida familiar. Te ruego, Dios, que bendigas a cada esposo como cabeza de hogar, dándole la sabiduría para que pueda guiar, para que cumpla ese oficio de sacerdote en la iglesia llamada familia. Gracias, Dios, por tu misericordia. Te ruego que bendiga a la familia cristiana en todos los aspectos. Sí, bendícelos con la fe para que ellos puedan confiar en tus promesas en los momentos difíciles. Bendícelos con el conocimiento de ti para que ellos puedan amarte más. Yo te lo ruego hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.